moment when one side realizes that a nuclear war cannot be won, the war against strategic centers will turn into a war of defeat, the main goal of which is to destroy as many cities, population, paralyzing the enemy, causing her maximum damage. If the goal is complete elimination, then non-standard targets will be attacked. Desde que el ser humano se organizó en grupos para vivir, uno de sus mayores temores ha sido el ser invadido. Establecido su territorio, el ser humano desarrolla su proyecto de vida, el cual con los años, las décadas y los siglos va generando en la sociedad que lo rodea una identidad única, una con la cual se siente cómodo y adaptado. El solo pensar en una amenaza existencial por parte de un elemento externo le resulta repulsivo. De hecho, es causal de dar su vida para evitar dicha invasión, como podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad. El ser sometido a la voluntad ajena, el ser juzgado, el ser regido por parámetros foráneos, exóticos, todo eso le parece a muchos peor que la misma muerte. Y en estos tiempos que corren, donde se habla de una potencial tercera guerra mundial cada vez más, donde las guerras de la actualidad y las potenciales guerras que pudieran estallar versan precisamente sobre invasiones foráneas, semejante tópico está más vigente que nunca. Si usamos un poco la imaginación, nos aparecen algunas preguntas inquietantes. Dentro de lo terrible que resulta ser invadido como individuo y como sociedad, existen algunas invasiones peores que otras. Todos los invasores son malos, pero hay algunos, de hecho, mucho peores que otros. Prepárate bien porque estas son las 7 peores invasiones imaginables que tú, tu familia, tu sociedad podrían sufrir. Estas son las 7 peores invasiones imaginables en un mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Número 7. Convengamos que en la historia muchas cosas han pasado. Se da el caso de invasiones que en realidad resultaron beneficiosas para el invadido, por tratarse de una nación culturalmente similar a la del invasor. Tomemos el caso de la unión de Escocia e Inglaterra en 1707. Aunque hubo conflictos previos, la unión formal entre Escocia e Inglaterra no se produjo a través de una invasión violenta, sino mediante el Acta de Unión. Ambos países tenían una cultura, idioma y religión similares, lo que facilitó la integración y a pesar de algunas tensiones, Escocia ganó acceso a mercados británicos y se benefició económicamente de la unión al punto tal que incluso en la actualidad, cuando se realizó un referéndum en Escocia para saber si la gente quería seguir siendo parte del Reino Unido, la mayoría votó que sí. Diferente es el caso cuando el invasor pertenece a una cultura totalmente diferente al invadido y desea imponer sus usos y costumbres sobre el nuevo territorio. Ejemplos de esta terrible forma de invasión abundan en cada rincón de la historia, y no son pocos los casos en que el pueblo invadido terminó desapareciendo cultural y a veces hasta étnicamente. Por ejemplo, los mongoles llevaron a cabo una de las invasiones más grandes de toda la historia al conquistar la tercera parte del mundo en aquel entonces conocido. El caso es que ellos tenían una cultura más bien hosca y poco desarrollada al compararla con la de varios pueblos cristianos y musulmanes conquistados, y el choque cultural fue tal que varios de estos pueblos
simplemente desaparecieron. Los pueblos abrahámicos, por ejemplo, tenían ritos específicos para con sus muertos, característica esta casi universal de toda cultura humana. Pero los mongoles dejaban a sus muertos pudrirse a la intemperie para que los animales carroñeros los devoraran. Los mongoles glorificaban el terror y la muerte y lo usaban como arma, disparando a veces cadáveres infectados contra sus enemigos con catapultas como forma de guerra biológica, o usando los cráneos de los conquistados para hacer enormes pirámides a forma de monumentos. Estas costumbres horrorizaban a los conquistados, pues violaban su moral más básica. Imagina ser invadido no por alguien que hable tu idioma y practique tus tradiciones, sino por hordas que no puedes siquiera entender y que se defecan en todo lo que tú consideres sagrado. Sin duda, a la hora de vivir una guerra, de sufrir una invasión foránea, el ser invadido por una cultura diferente es una de las peores cosas que te pueden pasar a ti, a tu familia, a tus amigos y a tu sociedad. Número 7. Número 6. A la hora de ser invadido por alguien, lo último que deseas es que te digan qué hacer, cómo, cuándo y dónde hacerlo. Que cambien no solo tus costumbres culturales, como manejar a la derecha en lugar de la izquierda, o hablar otro idioma, sino que también cambien en tu país todo el sistema económico, legal y político. Esto se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, e ideologías perversas han sido impuestas a la fuerza sobre pueblos invadidos por elementos foráneos o por connacionales apoyados por elementos foráneos. El siglo XX nos ofrece terribles y monstruosos ejemplos de invasiones ideológicas, como por ejemplo la aplicación de la ideología nazi sobre todos los territorios que invadieron las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si bien este fue el caso más famoso, quizá el ejemplo más terrible de invasión cultural sea el caso del Año Cero camboyano, que fue la imposición de una ideología colectivista y comunista extrema a la fuerza sobre una población mayoritariamente budista y monárquica. En este caso, se pretendió borrar cualquier ideología previa, y de la mano de su líder, Pol Pot, los temibles Jemeres Rojos eliminaron el uso del dinero, de la tecnología, de las clases sociales y de las tareas intelectuales, y forzaron a toda la población camboyana a desplazarse al campo donde, como hormigas y como parte también de una ideología perversa, se los obligaba a hacer una sola cosa: producir arroz. Producir arroz con métodos arcaicos para repartirlo en partes iguales, comer el suficiente para seguir vivo y repetir el ciclo. Trataban a la gente como hormigas. El proyecto obviamente fue un desastre, incluso en la producción agraria. Muchos supervivientes dicen que la única producción exitosa de la Camboya de los años 70 fue la producción de cráneos humanos, pues se apilaron montañas y montañas de ellos, que algunos sitúan en 1 millón de muertos, y otros en cifras más cercanas a los 3 millones de muertos. Los jemeres, que eran solo una parte de la sociedad camboyana, fueron apoyados por los chinos, que deseaban ver implementada la ideología comunista en todo el sudeste asiático. Número 6. Número 5. Seguro que después de considerar una invasión ideológica, te preguntarás qué puede ser peor:
Digamos que lo que mora en este puesto es la versión de alta gama de una invasión ideológica, pues no hay ideología que produzca fanáticos tan grandes ni que sea tan invasiva sobre sus poblaciones como las religiones. Si bien las ideologías políticas pueden controlar tu forma de comerciar, de trabajar y de interactuar con otros ciudadanos, las ideas religiosas extremas no solo pueden hacer eso, sino que incluso pueden llegar al extremo de regir lo que dices, lo que haces, lo que comes, cómo defecas, cómo y hasta dónde escupes aún dentro de tu casa. Y esto no es exageración. De hecho, el objetivo último del fanatismo religioso cuando es impuesto a la fuerza sobre una población invadida es controlar incluso hasta lo que piensas. Lavar tu cerebro para que incluso lo que se te venga a la mente no viole ningún principio de la religión oficial del invasor. Casos hubo muchos, pero sin duda que el extremismo islámico es, de todos los invasores ideológicos, el que ha provisto los más terribles ejemplos de intolerancia sobre pueblos invadidos. Tomemos por ejemplo el caso de Afganistán. Algunos pensarán que fue un país donde siempre gobernaron los talibanes. Algunos pensarán que no fueron invadidos por fanáticos religiosos, ya que supondrán que los talibanes eran todos afganos también. Pero eso no es verdad. La mayoría de los talibanes pertenecen a una etnia llamada Pashtun, que es solo una de muchas que puebla Afganistán y que proviene de ciertas regiones de Pakistán. Por tanto, el país entero no le pertenece a los talibanes. Los talibanes son solo una etnia que vive en el mismo. Pero este movimiento religioso reclutó e importó a un país ajeno a innumerables extranjeros de todos los países árabes para, primero, expulsar a los soviéticos y, segundo, imponer su religión sobre la población entera. Las mujeres pasaron a perder el derecho incluso a mostrar los ojos, el derecho a caminar solas por la calle, el derecho a hablar en representación de sí mismas. Pero los hombres perdieron también el derecho a decidir cómo vestir, el derecho a afeitarse, el derecho a escuchar música. Básicamente, el Islam de los talibanes regulaba y regula cada pequeño aspecto de la vida de los afganos, incluso la manera en que se debe defecar, la cual debe ser en cuclillas, estando estrictamente prohibido usar un inodoro y siendo penado el defecar sentado con azotes y con la muerte en caso de reincidencia. Esto fue un martirio del cual el pueblo afgano, compuesto por decenas de etnias mucho más liberales que los pashtunes, se libró brevemente durante la ocupación americana en algunas zonas. Pero, retirados los americanos, tuvieron que volver a padecer el yugo de la invasión talibana. No podemos dejar de mencionar el caso de ISIS, un grupo que no tiene una nación definida, sino que es apátrida y se define como un califato supranacional. En las zonas que invadió de Siria e Irak, ISIS implementó una forma muy rígida de la ley Sharia. Los pueblos sirio e iraquí padecieron la tortura, el desangramiento, el degüello, la decapitación, la crucifixión, por delitos tan graves como comer una miga de pan por error durante los días de ayuno del Ramadán, tan solo un minuto antes que se pusiera el sol. Esto le costó la decapitación o la crucifixión a cientos de sirios e iraquíes bajo el califato internacional de ISIS. Número 5.
Número 4. Llegado el cuarto lugar, que puede ser peor que todo lo anterior visto, es en este punto que tenemos que usar la imaginación, para fines inenarrablemente pesadillescos. Los parásitos son los invasores por excelencia, por antonomasia. Su razón de existir es invadir un cuerpo ajeno y alimentarse del mismo. Y no solo alimentarse, sino muchas veces transportarse en este, reproducirse, todo lo necesario para invadir otros huéspedes y propagarse a cuantas más personas mejor. Esta es la lógica perversa y ciega de las bacterias, hongos y virus. Y cuando una población es invadida por alguna de estas plagas, muchas veces hubiera deseado ser invadida por los ejércitos de cualquiera de los puestos que precedieron este lugar. Porque los parásitos son innegociables, ciegos, ni siquiera tienen lógica o instinto. Funcionan como ecuaciones donde, dadas las condiciones, prosperan, debilitan, matan y se propagan sin que se pueda hacer mucho al respecto. Te voy a poner un caso bien conocido de invasión cultural, ideológica y religiosa, todo ello a la vez. El caso de los conquistadores españoles. Es cierto que fue terrible que impusieran a la fuerza su cultura occidental a los invadidos. Es cierto que fue terrible que impusieran su ideología también, y también es cierto que impusieron el catolicismo a la fuerza a los indígenas. Pero nada de esto en realidad exterminó a población indígena alguna, porque de hecho, la peor invasión que sufrieron los pueblos indígenas no fue ni cultural, ni ideológica, ni religiosa, sino la invasión de las enfermedades que trajeron los españoles consigo. Enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos y que fueron las que diezmaron realmente a las poblaciones locales más que cualquier espada, llegando en algunos casos a extinguir a una población entera, como en el caso de los taínos, un pueblo indígena del Caribe que sucumbió a enfermedades muy comunes entre los conquistadores, al punto de desaparecer. Allí donde no llega el acero ni las balas, allí donde no se puede imponer pensamiento ni ritual, allí mismo a lo más profundo de cada cuerpo humano, llega el modesto virus, la diminuta bacteria, o el insignificante hongo para instalarse, multiplicarse y exterminar con una eficiencia que ninguna máquina humana tiene. En cuanto a invasores, no se puede poner mucho peor que esto. Número 4. Número 3. Saturados de tantas series y películas de ficción sobre zombies, las cuales generalmente tratan sobre una invasión a escala global de parte de estos seres, pocas veces consideramos que dicha invasión pueda ser una posibilidad real. Y sin embargo, créanlo o no, lo es. Mucho más de lo que la gente usualmente cree. Por supuesto, aquí no hablamos de cadáveres que se levantan de sus tumbas. Pero, si entendemos al zombi según su concepto moderno, es decir, un ser humano privado de su voluntad, con una fuerza aumentada y una furia incontrolable que solo desea morder y contagiar a otros, existen ejemplos de la vida real de este tipo de zombies. Y lo que nos separa levemente de sufrir una invasión a gran escala de estos seres es simplemente un par de cambios genéticos. Considera el virus de la rabia. Una vez infectada la persona, no hay vuelta atrás. Es 100% mortal y sin cura. El paciente sufrirá diversos cambios, trastornos motrices,
se tambaleará y comenzará a experimentar un fuerte rechazo al agua y al aire. El solo mostrarle agua o soplarle lo enfurecerá. Ya avanzada la enfermedad debido a su incapacidad de ingerir agua, el paciente irá sufriendo trastornos neurológicos cada vez más severos y experimentará una ira incontrolable, la cual incluirá deseos de atacar y morder a todo lo que se le acerque. Y aquí viene lo más terrible de la rabia. Se transmite precisamente mediante mordidas. Si consideras todo lo dicho, podríamos considerar a cualquier paciente avanzado de rabia una especie de zombi agresivo, sin voluntad y capaz de infectarnos con una mordida. Entonces, ¿por qué no estamos totalmente invadidos por zombis rabiosos? El asunto es simplemente un tecnicismo. El periodo de incubación de la rabia es tremendamente lento. El virus demora mucho en desarrollarse y los síntomas demoran mucho en aparecer. Entonces imaginen una película de zombies que cada persona que mordieran los zombies tardaran meses en convertirse en uno. Simplemente no funcionaría como epidemia. Sin embargo, muchos estudios han sugerido que, de mutar el virus de la rabia, de volverse más agresivo y contagioso y de llegar a ser transmitible por otras vías, como por ejemplo el aire, quizá hibridado con el virus del COVID, podría representar la peor amenaza que debería enfrentar la humanidad. Imagina que el periodo de incubación se acelerara y se redujera a unas cuantas horas. Imagina que los síntomas aparecieran a las pocas horas, que un paciente con rabia atacara a otros y sufriera convulsiones y espumarajos y trastornos neurológicos tan solo un par de horas después de ser mordido, contagiando a otros en el proceso. La rabia tiene una tasa de mortalidad del 100% y sin cura posible. Si se diera el caso, un virus así se extendería rápidamente mucho más que el coronavirus. La epidemia del coronavirus no sería nada en comparación. Una invasión de este tipo de zombies terminaría con la civilización. Y recuerda, hablamos de un virus que existe. Tan solo necesita unas cuantas mutaciones para llegar a ser más peligroso que cualquier otra pandemia en la historia de la humanidad. Número 3. Número 2. Lo confieso, voy a entrar en el campo de la ciencia especulativa. Sin embargo, les prometo que no me voy a salir del campo de lo posible. El universo conocido, tan solo el conocido, tiene trillones de galaxias con miles de millones de estrellas cada una, y a su alrededor un número incalculable de planetas. Dejando de lado los debates sobre el origen de la vida que conocemos, hay una realidad innegable. Sea lo que sea que haya causado la vida en este planeta, bien pudo haberla causado en otro u otros muchos mundos. Y acá es donde la cosa se pone interesante. En caso de ser invadidos por formas de vida ajenas a nuestro mundo, no tenemos la menor idea de aquello a lo que nos podemos enfrentar. El cine de ciencia ficción es bastante inocente al respecto. Por ejemplo, generalmente pinta a estos invasores como seres más o menos de las mismas proporciones que nosotros, a los cuales, en definitiva, podemos golpear o disparar. Pero pregúntate, ¿cómo sería la invasión de una especie cientos o tal vez miles de años más avanzados tecnológicamente que nosotros? Una especie que tiene experiencia invadiendo a otras.
simplemente no tendríamos la menor posibilidad. Y se pone peor. Siempre asumimos que serán seres orgánicos de carbono como nosotros y los animales. Pero en entornos diferentes, la vida pudo haber evolucionado no solo con otro tamaño, sino con otra composición. Y si resultaran ser seres gaseosos, o líquidos, o incluso energéticos, y si encima de tener una tecnología superior, fuesen mucho más grandes y fuertes físicamente que nosotros. Y las preocupaciones solo se suman, porque la razón por la cual la invasión alienígena trepa tan alto en el top es porque representa enfrentarnos a lo desconocido. Y aquí viene la peor parte. ¿Y si sus valores morales son de hecho diametralmente opuestos a todo lo que el ser humano conoce? Nuestros valores son producto de nuestra experiencia única e irrepetible en el planeta que habitamos. Asumimos, por ejemplo, de forma casi universal, que matar, robar y destruir es malo. Pero, ¿qué sucedería si estas civilizaciones invasoras vieran todo eso de modo muy distinto? ¿Y si nos ven de la misma manera que nosotros vemos a los animales, al ganado, a los insectos? De hecho, ¿qué sucedería si la invasión alienígena ni siquiera fuera de seres inteligentes, sino de criaturas dominadas por el instinto, que llegaran a la Tierra en algún otro tipo de forma que no implique tecnología? En este campo, todo está permitido. Tal como lo único que sabemos de los planetas es que no hay dos iguales, lo mismo podríamos inferir de las posibles formas de vida, y lo que puede llegar a invadirnos desde el espacio exterior puede ser tan extraño, tan ajeno a nuestra realidad, que ni siquiera nos identifique como formas de vida o como seres. Una invasión extraterrestre podría ser el evento más sanguinario, más terrorífico y más catastrófico en toda nuestra historia. Número 2. Número 1. Llegamos al punto más lejano de nuestra imaginación, a ese terreno donde el científico, el filósofo, el teólogo y el escritor tienen las mismas posibilidades de acertar o de equivocarse. Llegamos a lo que va más allá no solo de nuestro planeta, sino de la realidad conocida, de lo que va más allá de hecho de nuestra dimensión, de nuestra comprensión. Desde la antigüedad nos han llegado diversos tomos de escritura que han sido considerados sagrados por diversos pueblos. Pueblos estos que no eran supersticiosos e ignorantes, sino civilizados con sistemas de valores avanzados y conocimientos nada desdeñables. Abramos la mente un poco a lo que sea que quiera decir esa palabra: Dios. ¿Será simplemente una forma de llamar a alguien que está más allá de nuestro entendimiento? ¿Un ser de otro plano dimensional, quizá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchas de las escrituras religiosas de esos pueblos han sido tremendamente exactas en sus referencias hacia la historia, la ciencia, y hasta contienen profecías que se han cumplido. Por tanto, no estaría de más ver cuál es la mayor invasión de la que habla el libro, que es aceptado cuando menos por las tres más grandes religiones de la humanidad: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
haríamos bien en ver lo que dice el último tomo de la Biblia sobre la peor de las invasiones que ha de suceder en el futuro y el cual es dado por verídico por miles de millones de personas. Para ello, debemos dirigirnos al capítulo 9 del Apocalipsis. Allí se nos describe con lujo de detalles la peor de las invasiones imaginables. Y lo más terrible es que las hordas que la protagonizan no parecen ser ni siquiera demonios, sino algo peor, siendo liderados por un ángel de nombre terrible y sombrío. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Este ejército de langostas monstruosas predicho en la Biblia ni siquiera tendrá la misión de matar a los hombres. Tendrá la misión de torturarlos durante 5 meses. ¿Qué tan terrible será ese tormento a manos de las huestes del abismo? La Biblia responde que será tan terrible que los hombres suplicarán morir, pero no podrán hacerlo. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Abadón en hebreo y Apolión en griego quieren decir exactamente lo mismo: el destructor. Ese es el nombre dado al ángel enviado aparentemente por Dios para atormentar durante 5 meses a un gran sector de la humanidad. Una invasión mundial de gran escala. Una campaña militar que durará 5 meses. 5 meses de sufrimiento donde el dolor será tan terrible que los invadidos querrán morir. Pero para más INRI, hasta la muerte huirá de ellos. Es difícil saber qué tan literal es esta profecía. Nótese que durante dicha invasión habrá tinieblas sobre la tierra y habrá humo con olor a azufre invadiéndolo todo. ¿Se tratará de alguna especie de arma química? ¿O realmente estamos ante una manifestación espiritual literal que convertirá nuestro planeta por 5 meses en un campo de tormento arrasado por langostas abominables? El capítulo 9 del Apocalipsis es uno de los pasajes más perturbadores de la Biblia y uno de los pocos donde el nombre de un ángel nos es revelado. De hecho,
el único pasaje donde se nos traduce el nombre de un ángel a 2 idiomas, nos indica que es un ángel especial, poderoso y con una misión fundamental en el plan de Dios. ¿Qué pasará tras estos 5 meses de tormento con aquellos que sean invadidos por Abadón y su tropa de langostas? Posiblemente sean destruidos, tal como lo indica el nombre del ángel que lidera la invasión más grande que verá a la humanidad en su historia, si es que este pasaje, como tantos otros de la Biblia, se cumplen al pie de la letra. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y tu comentario. Gracias. Envío un agradecimiento muy grande a mi amigo Fefe, cuya ayuda hizo posible este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.